soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres rey. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Los saludo con la paz del Señor. Y así como estamos, vamos a hacer una oración. Vamos a estar orando. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, amado Dios, te damos gracias por el privilegio que nos concede en esta mañana, Señor, de poder estar congregado en tu glorioso nombre. Glorioso Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos este privilegio de poder adorarte, de poder agradecerte, de poder honrarte, de poder alabarte, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos, Señor. Oh glorioso Dios, que por medio de tu Espíritu Santo nos estés ministrando en esta mañana, fortaleciendo nuestras vidas, Señor. Oh Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre bueno, te adoramos, Dios Santo, Dios Altísimo. Señor, reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Por medio de ti, Señor Jesucristo, podemos tener acceso al Padre, de poder, Señor Dios Santo, adorarte, adorar y glorificar el nombre glorioso de nuestro Dios. Señor, en esta mañana, que de aquí salgamos fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. Recibe toda alabanza, toda gratitud de tus hijos, Señor, que con gozo te alaban, te adoran, te exaltan, Señor. Oh, aviva tu obra en estos tiempos difíciles, Señor. Que tu Espíritu Santo vivifique cada corazón, cada vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Y bendice a aquellos hermanos y hermanas que no pueden estar, Señor, en este día. Te pido que allí los fortalezca, los bendiga, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Cantamos una alabanza más, hermanos. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más
Solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Quebrantado una y otra vez, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oración más. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias. Solo tú eres digno, Señor, de toda adoración, de gratitud, de alabanza, mi Dios. Tú eres digno, Dios, de recibir, Señor, adoración, gratitud, Señor. Y te damos gracias, Señor, Dios Santo, Dios Poderoso. Te adoramos una vez más, bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Señor, que seas tú, Espíritu Santo, ministrando tu palabra en esta mañana. Señor, en ti, Señor, nos encomendamos, Dios. Amén, amén. Tomen asientos, hermanos. Y qué bueno que podemos estar nuevamente congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verlos aquí es una alegría, porque podemos edificarnos a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de la oración, y ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana quería compartir la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 3 del versículo 10, vamos a estar leyendo. Pero aquí en este pasaje menciona esta palabra, en los primeros versículos del capítulo, está hablando la preocupación del apóstol Pablo por los hermanos tesalonicenses, por los hermanos de Tesalónica. Él estaba en otro lugar y estaba preocupado
cómo estarían, porque hoy hay una llamadita, un WhatsApp. En aquel tiempo tenían que viajar en barcos que estaban siendo llevados por el viento, y de acuerdo, pasaban días, y aparte de la persecución que él tenía por predicar el evangelio, estaba en otro lugar, y él estaba preocupadísimo por los hermanos de Tesalónica. Entonces estaba orando y desesperado porque quería saber si no sea que se hayan vuelto atrás, que se hayan dejado de afirmarse en el camino del Señor, que hayan dejado de crecer en el Señor. Y no soportando más, envía a Timoteo, su discípulo, el cual estaba con él, lo envía para ver allí a los hermanos de aquel lugar. Y cuando vuelve, Timoteo ve que los hermanos de Tesalónica estaban creciendo, estaban fortalecidos, estaban allí firmes en el camino del Señor, y vuelve con esa noticia que lo llena de gozo al apóstol Pablo. En ese momento le da alegría y se goza de que los hermanos todavía permanecían firmes en la fe en Jesucristo. Estaban allí permaneciendo firmes. Y qué bueno, vemos allí la preocupación, dice la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 13. Y dice así la palabra: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su santo. Amén a la palabra. El otro día estábamos mencionando en el mensaje anterior, estaba sobre la oración, y Dios nos viene hablando mucho sobre la oración. El otro día mencionamos el domingo pasado, hace 2 domingos atrás, que el Señor se apartaba muy de madrugada a orar, y que oraba, y cuando despedía a las multitudes se volvía a la oración de nuevo. Y vemos que los discípulos y los apóstoles estaban haciendo lo mismo. El apóstol Pablo acepta a Cristo después de que el Señor partió hacia su lugar de donde estaba antes, ¿no? Y a la diestra del Padre. Pero él tuvo un discipulado igual con el Señor directamente, allí en el desierto de Arabia. Pero vemos que él aprendió esto, de orar de noche y de día. Dice que aquí por los hermanos de Tesalónica, dice que él estaba orando de noche y de día con gran insistencia, porque él lo quería ver, él quería verlo. Y el apóstol se encomendaba a Dios siempre en oración. Él tenía unas ganas de predicar la palabra, el evangelio, que aún cuando vamos a la lectura en Romanos, dice que él le pedía a Dios que tenga un viaje próspero para estar hablando en Roma, allí a los hermanos romanos, ¿no? Y dice que él pedía que en sus oraciones, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 10, dice que él oraba para ir a Roma, para hablar, para predicar de Cristo allí a los romanos. Y él decía que quería tener le pedía a Dios un viaje próspero. Y cuando usted ve el viaje hacia Roma, mirando con nuestros ojos naturales, vemos un viaje tremendo que tuvo Pablo. Hubo un naufragio, tuvieron que arrojar los alimentos, todo lo que podía de la barca. Había una tempestad tan grande que tuvieron que llegar a una isla, y allí lo recibieron y le hicieron una fogata por el frío que hacía, se calentaron. Ahí es cuando lo mordió una serpiente a Pablo. Pero después, ¿qué pasó en esa isla? El jefe de esa isla estaba enfermo, fue Pablo y oró, y al ver el milagro de Dios, que la víbora venenosa que lo mordió, no hubo efecto de veneno en Pablo, al ver la sanidad de aquel líder que estaba en esa isla,
Fue muy próspero el viaje de Pablo, más allá de viendo en la esfera espiritual, pero viendo en la esfera que así física nuestra, vemos que pasó peligro de muerte, que ya estaban allí, que algunos no comían porque ya se veían perdidos, la desesperación que tenía. Pero cuando vemos de la área de la vista, de la visión de Dios, vemos que ocurrió todo eso para que lleguen a esa isla, y en esa isla ocurre un milagro donde el apóstol Pablo hasta incluso fue mordido por una serpiente, pero el veneno no le hizo efecto y sanó allí. En esa isla quedaron gente creyendo en Jesucristo, viendo allí convertidos al Señor, porque dice que los recibieron, después los despidieron con mucho amor, le prepararon todo para que continuara el viaje. Era muy distinto a lo que nosotros, punto de ver humano, el viaje que tuvo él. Con nosotros que decían que vayan tranquilos, vayan todo no presos, sino que allí de una forma como un viaje misionero a predicar allí en Roma, pero fue todo lo distinto. Pero Dios le concedió la petición. Llegó a aquel lugar, pero fue proceso que tuvo él. Y aquí vemos en este pasaje donde él estaba desesperado por estos hermanos de los que hemos leído. Él estaba en otro lugar, tenía persecuciones, estaba allí diferente en una situación. A veces estaba sufriendo cárceles, pero envió a uno de sus compañeros, a uno de sus discípulos a que vaya a aquel lugar. Y la noticia fue muy buena. Lo recibieron con gozo los hermanos de aquel lugar y se acordaban del apóstol Pablo, y él recibe el informe y se goza, pero oraba de día y de noche porque los quería ver, quería aportar, quería hacer algo para que esos hermanos crezcan allí. Lo hemos leído, ¿no? Allí. Y esto es tan bueno que nosotros vemos este pasaje, pero en la vida cristiana, en la vida donde tenemos nosotros, hay situaciones y hay desiertos y hay momentos. Si nosotros vamos a la lectura en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3, dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ahí ya estaba orando por Timoteo. Antes lo envió a Timoteo, pero después oraba y le instruía. Y si nosotros leemos las cartas de primera y segunda Timoteo, vemos que los consejos del apóstol Pablo, porque a Timoteo por ahí se le desbordaba la situación, y allí oraba y le aconsejaba y le daba instrucción. Y vemos que no solamente oraba y aconsejaba, sino que dice que estaba orando noche y día. En cada oración que él hacía estaba Timoteo por la situación que él estaba, para que allí él siga adelante. Qué importante es eso en la iglesia, en el pueblo de Dios. Qué bueno es que estar orando uno por los otros. Allí tenemos equivocaciones, tenemos errores, no somos perfectos, pero sí servimos a uno que es perfecto, y en él somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto es algo tan bueno porque nosotros podemos seguir adelante allí, fortaleciendo y alentándonos unos con los otros, amándonos unos con los otros. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos en el capítulo 2, versículo 12, también nos habla allí en ese pasaje que hemos leído, la oración de Pablo, que aportaba para aportarle en la fe a los hermanos, quería que vayan creciendo. Por eso les hablaba para aportar, para que seguir aumentando la fe, la confianza, y que sigan creciendo en el camino del Señor. Y vemos en la lectura bíblica, en la palabra, ¿no?, que no solamente eso ocurría en Pablo, ocurría también en el apóstol Pedro. Pedro estaba mencionando en segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, le estaba diciendo: añadan a la virtud esto, y al otro y al otro. Pero vamos a leerlo más vale. Vamos a leer para ver bien. Dice aquí en segunda Pedro capítulo 1, versículo 5, dicen: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros
y abunda, nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el apóstol Pablo oraba por los hermanos, por Timoteo, por sus discípulos, pero aquí también estaba orando el apóstol Pedro por los hermanos también, para que puedan estar añadiendo a la fe virtud y todos los dones, siempre creciendo, iban añadiendo. Y qué bueno es que la iglesia del Señor en estos tiempos también podamos crecer. Usted sabe que en el tiempo que estaba hablando esta palabra, la iglesia estaba sufriendo persecuciones, había situaciones difíciles, nada que ver con lo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos, pero vemos que ellos ponían la fe en el Señor Jesús. Y nosotros, a través de la oración, a través de la palabra del Señor, a través de estudiando, tenemos que empezar a crecer, a orar. Es una fuente inagotable, es una bendición la oración. Tenemos que orar. Yo no digo que no están orando, lo dije el otro día, pero vemos aquí que ellos estaban orando en todo momento casi, más allá de las persecuciones, y estaban predicando las buenas nuevas del Señor. Y dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos también va a haber dificultades. Esto va a ir, cada vez la iglesia va a estar sufriendo persecuciones. Y es importante la oración para estar firme. Porque si no, desde el Señor mismo dijo, ¿dónde nos edificamos? Hablaba de dos casas. Una estaba edificada sobre la roca y la otra estaba edificada sobre la arena. Y cuando vinieron ríos y soplaron viento, una casa permaneció, la que estaba edificada en la roca. Pero la que estaba en la arena se derrumbó. Y nosotros tenemos que edificar la casa en Cristo Jesús. Y para esa edificación tenemos que orar, tenemos que tener diálogo con Él por medio del Espíritu Santo, hablar siempre con Él. Lucha vamos a tener, altibajo vamos a tener, pero qué bueno es que la iglesia nos sostengamos unos con otros. Eso es lo que nos enseña el Señor, amando uno con otro. Nos enseñó con el apóstol Pedro, que hasta aún lo negó y allí lo restauró y le dio la llave del reino de los cielos para que predique a los judíos, a los gentiles. Pero vemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la iglesia también tenemos que nosotros seguir lo que el Señor nos enseñó, mirar las virtudes, mirar lo bueno, mirar y amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Porque no estoy hablando de que no nos amamos. Por eso creo que ustedes oran por mí y por lo demás, y yo estoy orando por ustedes, pero es importante que ese amor fraternal podamos tener también más comunión, no solamente estos momentos, estoy hablando por mí, pero sino que podamos estar más fluida esa comunicación, más amarnos y orar uno por los otros. En el versículo, volviendo a la lectura de Tesalonicenses, en el versículo 13, nos dice la palabra también, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la oración y en los consejos y en la enseñanza le estaba diciendo Pablo que quería para que sean los corazones de los hermanos de allí irreprensibles y en santidad. Y la Biblia nos dice que sin santidad no vamos a ver a Dios, ¿no? Pero sabemos que somos santificados a través de la palabra, a través de la fe. Somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Que podemos haber errores o puede haber momentos, muchas veces puede haber en un abrir y cerrar de ojo, un enojo una vez, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Queriendo decir que no vayas a partir de este mundo enojado, sino que allí tengas, no se ponga allí el sol sobre vuestro enojo. Que en el día ya puedas tener allí esa comunión con Dios y estar allí en esa comunión con el Señor. El Señor fue tajante y cuando miramos esto vemos nosotros que necesitamos morir al yo o negarnos a nosotros mismos, ¿no?
porque el Señor habla, si tenés una ofrenda y tenés algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, anda y reconciliate con tu hermano y poné la ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? Nosotros venimos con gratitud al Señor, pero hay algo, tenemos que solucionar esa situación, ¿no es cierto? También dice que el perdón, nos habla del perdón. Yo, hermano, creo que tenemos que crecer en el Espíritu para que la iglesia sea fortalecida. Que como ser Pablo no podía ir a los tesalonicenses, mandó a Timoteo, fue Timoteo. Que no puede ir un hermano, un líder o el pastor, otro hermano esté presente. Pero que nos sostengamos, que la iglesia en ese amor de Cristo fluya y podamos crecer. La obra es del Señor. No es del pastor, no es de los líderes. La obra, las almas lo compró el Señor con su sangre, lo redimió en nuestro Señor. Y todos tenemos allí una responsabilidad delante del Señor. Y es tan importante esto, hermano, que nos unamos en oración, que clamemos a Dios, que nos fortalezcamos en el Señor y que podamos tener allí, ser la luz del mundo. Porque nos llamó para eso el Señor, para que vosotros sois la luz del mundo, para que multitudes puedan llegar. Y sabe que hay una sed afuera, hasta hace media hora, 40 minutos. Una señora me para en la vereda cuando estoy viniendo para acá y quiere preguntar cómo puede hacer para venir a congregarse. Y bueno, le estaba dando invitándolo que ya pueda venir. Un lugar siempre va a haber, que va a ser bienvenida. Y de paso, ya como está empezando a venir en forma de burbuja, en forma de la familia, con los niños, ya hay que quieren entregar a los niños. Ya hay dos familias que están queriendo entregar a esos niños. Y qué importante es que lo quieran entregar al Señor. Pero qué importante es que puedan oír la palabra de Dios y que como padres puedan instruirlo a los niños en el camino del Señor. Y esto nos requiere de nosotros, la iglesia del Señor. Un esfuerzo, quizás cuando vemos que el apóstol Pablo lo hacía con gozo, que nosotros podamos allí hablar del Señor, tener algo que nosotros quizás nos descuidamos mucho, el seguimiento a las personas, a los hermanos, no solamente por parte del pastor, sino de la iglesia. Por ahí el pastor no puede estar en aquel, pero un hermano o una hermana pueda estar. Y que las hermanas, la familia que venga, así como hablamos la palabra, puedan estar creciendo en el Señor, gozándose. Pablo predicaba e iba dejando personas, iba haciendo la obra, iba creciendo. Y para finalizar, quería compartir la palabra también en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 18 al 23. Y le dice a la iglesia: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Vemos este pasaje tan hermoso de la palabra, ¿no? Aquí estaba Juan aconsejando, dice: hijito, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y yo me examiné a mí mismo y me falta un montón.
Y yo creo que si ustedes examinan también van a encontrarse. A mí este pasaje dice, y si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios. Si nosotros, nuestro corazón, vemos que todavía nos falta, vemos cómo nos está mirando el Señor también, ¿no? Yo me ponía en este lugar, que quizás tengo en esa área falencias, porque tenía que, aún en la cuarentena, estar visitando a mis hermanos. Solamente era una llamada o la prédica. La palabra corta para acá, corta para allá. La palabra de Dios, no, pero lo importante es que nos edifica. Yo en este pasaje de la palabra que lo leí, yo lo medité. Y a mí me habló el Señor, y siempre nos habla con la palabra, ¿no? Pero en este pasaje vemos que dice, hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora vemos nosotros que no nos examinamos delante de la palabra de Dios. No va a haber uno que se sienta perfecto. No va a haber uno que se sienta justo, bien allí, a menos por la fe en Cristo Jesús. Todo solamente por medio de Jesucristo somos justificados. Después todo vamos a encontrarnos que tenemos falla, que tenemos errores. Entonces, ¿qué es lo mejor para la iglesia? Mirar las virtudes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para la obra del Señor. Y esto es tan bueno que podamos nosotros estar orando uno por los otros con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Hermanos, yo sé que ustedes lo están haciendo, que están orando. Yo sé que están clamando al Señor, pero es muy importante que fortalezcamos en la oración, en el hablar, en la lectura y en lo que Dios nos ha llamado, porque Dios ha puesto, nadie va a decir que yo no puedo, porque Dios nos llamó con propósito a todos. Nadie puede decir yo no sirvo, Dios, sos útil en las manos del Señor. Si el Señor nos dice en su palabra y Él dice, yo llamé hasta lo vil del mundo para avergonzar a sabios y entendidos, vemos que para Dios nada es difícil. Y si estoy predicando la palabra del Señor aquí es porque vemos la realidad de lo que Dios es. La palabra del Señor es fiel y es verdadera. Así que ninguno fuimos perfectos, todos estuvimos en las tinieblas. Por más que digamos, yo que me crié en el camino del Señor, tuviste que tener un encuentro personal con el Señor, más allá de que hayas estado con el Señor, sirviendo al Señor. Estuvo ese momento donde en tu corazón has tomado una decisión personal, porque uno estuvo muchas veces fuera, pero muchas veces estuvo adentro, pero necesitó ese encuentro personal con el Señor. Más allá de la enseñanza de los padres, más allá de los consejos de los mayores, más allá de la enseñanza de la escuela dominical, más allá de todo eso, ellos necesitaron tener ese encuentro en su corazón personal con el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos que nosotros también, por eso menciono que ninguno somos perfectos, pero vamos camino a la perfección, vamos perfeccionándonos. Y el Señor quiere utilizar tu vida, mi vida, tal como somos, nada más que el Señor nos va a ir haciendo que crezcamos en la fe, en el conocimiento y en el diálogo con Él a través de la oración. Y en esta mañana vamos a hacer lo que estamos hablando, vamos a orar, vamos a ir a la presencia del Señor. Sabemos que los cultos son cortos, que son 40, 45 minutos, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Sabemos que Dios va a hacer la obra y que vamos a estar pronto predicando más tiempo, participando más hermanos, porque allí nos vamos a estar edificando uno con los otros. Vamos a ponernos de pies, vamos a orar, vamos a ir a la presencia del Señor. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor.
Te doy gracias, Señor, porque tú nos edificas y nos alienta. Te doy gracias, Señor, porque tú no nos dejas caídos. Tu palabra dice que 7 veces puede caer el justo, pero las 7 veces tú lo levantas. Glorioso Dios, tú eres bueno y misericordioso. Tú eres todopoderoso, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que fortalezca los corazones de tus hijos, de tus hijas. Fortalécenos, Señor, oh glorioso Dios. Pero también te ruego por los que están enfermos, que estés sanando, quitando toda dolencia, todas enfermedades. En el nombre poderoso de Jesucristo, que haya sanidad, Señor, en esas vidas. Que haya sanidad, Señor, en esos cuerpos. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor, creyendo. Porque tu palabra dice lo que oramos creyendo que vamos a venir, que vamos a recibir, eso va a venir. Oh glorioso Dios, da salud a tus hijos, a tus hijas. Aquellos que están sufriendo enfermedades físicas, Señor, que reciban sanidad, Dios santo, Dios poderoso, en tu nombre, Jesucristo. Y te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Yo sé, Dios mío, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que tu iglesia pronto esté testificando de tu poder, de tu sanidad, Señor, que tú sanas las dolencias. Oh glorioso Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios amado, Dios santo. Bendice, Señor, a aquellos hermanos, hermanas que están pasando desierto, que están sufriendo, Señor, quizás enfermedades, quizás están internados. Señor, te pido sanidad. Oh glorioso Dios, para ti no hay distancia. Tú eres el Dios eterno, Señor. Para ti no hay distancia. Decir una palabra y es hecho, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.